Bueno, buenas noches. Quería agradecerles que estén acá. Mi nombre es Judith Cosiol, yo soy la coordinadora del Centro de Historietas y Humor Gráfico Argentinos, que funciona dentro de la Biblioteca Nacional. Tenemos un espacio de archivo y este espacio donde habitualmente hacemos presentaciones y muestras. Bueno, ahora justo está desarmada porque viaja a Rosario, así que encuentran la mitad de las cosas, pero si no, habitualmente hay una muestra y en ese mismo espacio hacemos las presentaciones. Bueno, me alegra, en principio quería decirles que estamos muy contentos de presentar este libro porque además es muy bueno, no sé si ya lo leyeron y tiene algo muy interesante que es la perspectiva de los lectores, que es una perspectiva bastante inusual para incluso cuando se hacen investigaciones. En general quedan medio relegados los lectores, así que hay pocos trabajos que toman a los lectores como parte, sí que se tomen testimonios, pero que los lectores sean como, dicho medio brutamente, como el objeto de estudio también, no solo el de la revista, no es muy común y a mí me parece que es muy interesante porque da muchas claves que uno habitualmente no tiene en cuenta cuando hace una investigación, ¿no? Y bueno, y además estos lectores, ¿no? que los buscaron, que les debe haber llegado tiempo y que, bueno, son testimonios como muy valiosos también por el tiempo que lleva, que hace que la revista se publicó. Así que, bueno, eso brevemente quería comentarles, después abrimos a las preguntas o como ustedes quieran. El libro, que son además los tres panelistas, es Wanda Elfenbaum, los leo porque por ahí le pifio en la pronunciación. Cristian Ballini Lawson y Darío Labia. Así que bueno, nada, andamos por acá. Gracias por venir. Buenas noches. Gracias a la Biblioteca Nacional y gracias al Centro de Historietas y Humor Gráfico Argentinos. Antes de adentrarnos en más allá, me gustaría hacer una panóptica de más acá. Estamos a nada de empezar a vivir lo visto y leído en La fuga de Logan y Diario de la guerra del cerdo, de Bioy. Y es que uno de los requisitos para ello ya se está cumpliendo. Los jóvenes no solo han accedido, sino que han asumido primacía y preeminencia en los canales y medios de comunicación. Pero ese no es el final de la historia. Al expresar sus opiniones, apreciaciones y aspiraciones, pero también sus fobias, miedos y prejuicios, libremente y sin que una palabra adulta o una palabra anciana rebata o discuta sus razonamientos, la lógica de ellos se tornará monopólica. La cosa no termina ahí, porque como profetizó H.G. Wells, más pronto que tarde, los jóvenes se verán reemplazados por los adolescentes, tal y como los Eloí de la máquina del tiempo. Con frecuencia nos preguntan el porqué de este proyecto loco, de dar la palabra a los que nos precedieron en este camino. Creo que el motivo puede resumirse en una sola palabra. En el fondo del espíritu humano, cuando observamos, cuando detectamos que el rebaño va en una dirección muy marcada, hay algo que nos subleva, algo que nos fuerza a ofrecer resistencia, hay algo que nos impele a buscar otras direcciones. Este libro
la materialización de este libro con las entrevistas a 39 colaboradores y lectores originales de la revista Más Allá, cuyo número 1 hace exactamente 70 años y un mes llegaba a los kioscos, tal vez no sea tanto un acto de justicia, sino simplemente de rebeldía. Sé que algunos de ustedes ya están pensando, este muchacho habla de dar la palabra a los que le precedieron, pero no suelta la palabra. Así que, dicho lo dicho, me gustaría compartir con ustedes desde José Cepaz, provincia de Buenos Aires, la palabra del maestro, don Pablo Capana. Les quería mandar un gran saludo a los amigos lectores de Más Allá que todavía sobreviven y a la gente que ha hecho este tremendo esfuerzo de reunirlos a todos en el recuerdo de una revista que nos marcó a nuestra generación. Algunos con una vocación, otros con otra, pero a todos nos sembró muchísimas inquietudes. Gracias. Un profundo conocedor de la literatura argentina fantástica, que es Cristian Balini Lawson, y nos va a explicar por qué Más Allá fue una revista única. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por venir, ante todo. Sé que es un día difícil porque es día de semana y aparte hace frío, así que gracias a todos los que hicieron el esfuerzo y vinieron para acompañar. Y gracias también a la biblioteca, sobre todo. Bueno, con respecto a Más Allá, la revista, podríamos decir un montón de cosas, salvo que Más Allá no fue un hecho fortuito y aleatorio. Es decir, Más Allá fue un experimento premeditado, y muy premeditado, de hecho, por el gran cerebro de Editorial Abril, que fue Cesare Civita, conocido seguramente de muchos de ustedes, o Cesare Civita, como lo conocen otros. El comienzo de todo esto se dio cuando él tuvo una estadía en Estados Unidos. Él cada tanto hacía viajes para recolectar información, mantenerse al tanto de cuáles eran las nuevas tendencias. Y cuando estaba allá, se encontró con lo que ofrecía el mercado editorial en ese momento, que era un apogeo de las revistas populares. Y entre esas revistas populares, el género que estaba explotando, estamos hablando entre fines de los años 40 y comienzos de los 50, para que ustedes se ubiquen contextualmente, el género que explotaba era la ciencia ficción. Era un género no nuevo, pero sí que estaba empezando a ganar cada vez masas y masas de lectores, desplazando quizás incluso a géneros más tradicionales. A partir de allí, lo que hace Civita es tomar nota de eso mentalmente y seguramente también en una libreta que llevaba a todos lados porque era muy escrupuloso para ese tipo de cosas y anotaba todo. Cuando él vuelve acá, decide lanzar una revista de ese estilo. Cuando él había estado allá en Estados Unidos, había analizado todas las revistas que había tomado nota, había visto cuáles eran las que mejor andaban, las más sobresalientes. Y cuando viene acá, decide poner en práctica su experimento. ¿En qué consistía ese experimento? Bueno, lo primero que hace es empezar a tratar de sondear al público argentino. ¿Cómo? Toma una de las revistas de la editorial Abril, que era Cine Misterio, y empieza a insertar y a mechar cuentos de ciencia ficción traducidos, con dibujos muy grandes, muy vistosos, hechos por artistas nacionales, bueno, de gran relevancia, como por ejemplo Hugo Chex, entre otros. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue, obviamente, sentarse a esperar lo que era obvio e iba a suceder, y sucedió, que fue que los lectores empezaron a pedir más y más cuentos de este tipo.
Era algo nuevo, era algo que llamaba la atención y todos quisieron saber de qué se trataba. Y entonces empezaron a escribir y a pedir más. En ese momento, esa fue la señal de largada para Chivita para decir, bueno, a partir de ahora vamos a hacer un proyecto en serio, una revista de ciencia ficción, que en esa época el nombre que recibía era ficción científica, entre tantos otros. Todavía no estaba acuñado el ciencia ficción en castellano. Seguramente algunos recordarán la dicotomía con Borges mencionando science fiction y cómo lo traducía. Bueno, lo cierto es que se lanza con esta aventura y como no era ningún improvisado, decide hacer algo serio. Para ello toma como marco modélico la revista Galaxy, que él había conocido en Estados Unidos. Era una revista de tamaño digest y que fue definitivamente y concluyentemente la revista de ciencia ficción de los años 50. Fue una revista que explotó en esa década, era leída más allá del género al que pertenecía y todos los autores querían publicar en esa revista. Chivita toma esto y decide hacer una revista similar en castellano, con características similares. Así es como convoca a un grupo de gente. Lo primero que determina hacer es llama a su yerno, que era Jorge de Angeli, y lo adscribe a la revista como director. En realidad era el director nominal, había otros directores que eran los que realmente hacían el trabajo pesado, y el principal de ellos era Héctor Germán Oesterhel. También fue seguido por otros dos directores más, que fueron Julio Aníbal Portas y en el último tramo Alberto Lowenthal. Todos eran gente que pertenecía a Editorial Abril, eran de sobrada idoneidad en la editorial. Para la parte científica que tenía pensada Chivita, decide llamar a un par de pesos pesados, entre ellos Oscar Barsavsky, nada menos que Oscar Barsavsky. Y como asistentes, otros pesos pesados de gran solidez en el campo científico argentino, como lo fueron José Westerkamp y Mario Bunge. Con este Dream Team arma el equipo con el cual lanza Más Allá. Todo esto, si quieren sumarle, también tenía otros dos pequeños lujos, que era en la parte de estética de la revista, Salvador Schiffer como director de arte y como diseñador gráfico Oscar el Negro Díaz. Toda gente que durante los siguientes 30 años, a la fecha que hablamos, coparon lo que fue el mercado editorial argentino con su talento. Bueno, una vez completado este Dream Team, lanzan el producto que fue Más Allá. Fue un invierno muy frío, el invierno de 1953, pero seguramente muchos de los que están presentes se deben acordar, porque se encontraron con que en los kioscos, en todos los kioscos del país, y esto fue gracias al apoyo importante que tenía de Editorial Abril, la revista, aparece la revista Más Allá, con el famoso número 1 con los 3 cohetes en la tapa. A partir de ahí se empieza a gestar toda una épica que en realidad tardó 70 años en ser reconocida. Este fue el verdadero génesis de la revista. La revista duró durante 4 años, desde 1953 hasta 1957. Paradójicamente dejó de salir poco antes del advenimiento de la era espacial, pero casi que no importa, porque de todas maneras marcó tanto al público argentino, a la sociedad argentina, en todo sentido, que la preparó para lo que era la era espacial, que fue lo siguiente que vino. Todo el público estaba listo para saber de qué se trataba cuando Más Allá desapareció. Y fíjense qué cosa, ¿no? Cómo supo aunar distintos públicos Más Allá, que esto es lo grandioso, porque la leían tanto chicos sedientos de aventura como importantes nombres del campo científico argentino. Creo que eso habla mucho sobre lo que significó. Y la prueba está en que pasaron 70 años y hoy nos estamos todos acordando de esta aventura. Así que bueno, vamos a ver si ahora tenemos suerte, a ver si podemos, con Pablo. Pablo publicó Más Allá.
Sí, y es el exactamente. último autor argentino vivo que publicó en Más Allá. Claro, exactamente. Pablo publica el cuento Incomprensión, él era un adolescente en esa época, siempre recuerda hasta cuánto le pagaron, no recuerdo la cifra, el monto justo, pero dice que le sirvió para comprar claro, un par de revistas y un equipo, creo que de Letraset para la escuela. Pero sí, efectivamente, Pablo publica su primer cuento ahí. Vamos a hacer ahora, vamos a tener la palabra de otro masallero, ¿te parece, Wanda? Qué bueno. Desde Bahía Blanca, el señor Pepe Aguirre. Bueno, ¿qué tal? Saludos a la muchachada. Bueno, el contacto con ustedes fue a raíz de una carta que yo mandé a la revista El Péndulo, que se iba publicando por allá en el año 1981, ¿no? En esa carta yo enviaba un saludo a una cantidad de gente de la sección Proyectiles Dirigidos de la revista Más Allá, ¿no? La legendaria revista que duró 48 números y se publicó en la década del 50, entre el año 53 y 57, ¿no? Y ahí nombré una cantidad de lectores, ¿no? Que habían mandado cartas a la sección, ¿no? Bueno, en base a esa carta, acá los muchachos de la editorial me localizaron por internet, ¿no? Y me mandaron un mensaje para ver si era yo. Y sí, yo era el que había mandado aquella carta, ¿no? Evocando a la legendaria revista, ¿no? Yo les había puesto la revista que fue como un verano perdido, ¿no? Entonces, y ahí empezaron las tratativas, que ellos estaban tratando de localizar la mayor cantidad posible de lectores de aquella revista, ¿no? Les presenté a Cristian, Una maravilla. Como el cerebro, pero ahora para mí es un honor presentarles al corazón de este proyecto, que es Wanda Elfenbaum, que me parece que tiene algo para decirnos. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí tengo un par de cosas para decir. Recién acabamos de escuchar el testimonio de Pepe Aguirre o José María Aguirre, que es uno de los lectores más recordados de la revista Más Allá. Sin embargo, él no publicó ninguna carta en el correo lector, que es a través de donde pudimos contactar a todos los lectores con quienes entramos en contacto, sino que él escribió esta carta, como recuerdan en el video, a la revista El Péndulo en el año 1981. En esa carta dice: 24 años más tarde, quiero mandarle un saludo a los lectores que recuerdo de la sección Proyectiles Dirigidos. Y él exactamente una de las cosas que dice es: me vino la idea de enviar desde vuestras páginas un saludo nostálgico y evocador a los habitantes de aquella época inefable, mítica y luminosa como un verano perdido. Me refiero a los personajes fabulosos que componían la cálida sección Proyectiles Dirigidos de la pionera Más Allá. Y después empieza a listar algunos nombres que todos conocemos, como, bueno, no todos los que leímos la sección de Proyectiles Dirigidos: Omar Kazán, Ana Rosen, Mauricio Kitaigorowski, todos nombres muy recordados para los que visitaron esas páginas. Y lo que pasa con esto, lo que es interesante, es que una de las cosas originales que tenía la revista Más Allá era justamente este intento de reunir, de armar comunidad entre los lectores de un género como la ciencia ficción. Para eso, a partir del número 17 de la revista, empezaron con esta sección especial de correos sobre temas que no tenían que ver con preguntas científicas, porque ya desde el segundo número se estaban respondiendo a todo lo que tenía que ver con dudas sobre temas científicos, pero a partir del número 17, todas las cartas que son para entrar en contacto con otros lectores, para intercambiar revistas, comentarios sobre las tapas, comentarios y opiniones sobre los cuentos,
Se abre, digamos, un espacio para el debate y para opiniones diversas. Y lo interesante de leer esa sección es que tenemos una muestra histórica de una forma de pensar, de una forma de comunicarse, de aspiraciones, de frustraciones. Y también tenemos como una muestra de otra forma de relacionarse con la gente, que quizás es muy distinta a la que vivimos hoy a través de las redes sociales, ¿no? Una de las cosas que quizás más nos asombran es cómo la gente que escribió ese correo recordaba estos nombres, porque estamos hablando de 24 años después y este señor estaba, pero sin errores de tipeo, casi podemos decir, con apellidos difíciles como Kitaigorowski, escribió en esa carta al péndulo los nombres de todas estas personas que para él eran gente cercana, gente con la que había tenido algún tipo de vínculo especial. Y se daba a través de compartir estos intereses, de compartir también estas opiniones, porque la sección Proyectiles Dirigidos, como lo decía el nombre, era bastante explosiva. Si bien eran adolescentes, que tenemos acá algunos adolescentes entre nosotros que escribieron a esa sección, adolescentes, niños, algunos adultos, pero gente muy joven que se expresaba, la verdad, de una manera con la que yo no logro expresarme hoy, pero con una riqueza de vocabulario, una claridad, un manejo del humor, de la ironía, y también, con comentarios sumamente mordaces, pero también expresando como opiniones muy vanguardistas, considerando la época en la que están escritas, que estamos hablando de los años 50. Uno de los ejemplos que estuvimos publicando estos días en redes sociales y que ustedes van a poder disfrutar en el libro tiene que ver con la carta que envió una señorita de 20 años en ese momento, Ana Rosen, comentando un cuento que le había parecido, según nos contó el hijo, porque pudimos hablar con su hijo. Ana Rosen falleció en 2008, pero hablamos con su hijo y nos contó, él conocía toda la historia de lo que le había pasado a su madre en el intercambio de correos con la revista, porque ella guardaba un montón de cartas que había recibido de otros lectores, y además le contaba casi como si fuera una historia para irse a dormir, este cuento de cómo había conocido al padre a través de la revista, cómo se había hecho un círculo de amigos a través de la revista. Y todo empezó con esta carta que hablaba del cuento Venus, Mundo para Hombres, y ella decía: el cuento Venus, Mundo para Hombres es una vergüenza. Hablo en nombre de todas las mujeres por cuyas venas corre sangre y no agua. Es una vergüenza, repito, que una revista al parecer imparcial, que habla de igualdad entre los hombres, escriba un artículo tan ultrajante para las mujeres y que pone a los hombres en la posición de héroes medievales y de semidioses. Parece que el señor William Tenn no conoce el alma femenina cuando habla de engañarla, o quizás trata de captarse la simpatía de la mayoría de los lectores, de los hombres a quienes la vanidad ciega por el miedo a una posible competencia. Bueno, a partir de esa carta pueden imaginarse 2 números después, y además pensamos en una indignación que se sostuvo por meses hasta recibir la respuesta, porque uno se imagina hoy en día hace el descargo en redes sociales y es algo inmediato, pero esto implicaba escribir una carta, esperar el momento de llevarla al correo, esperar 2 meses a recibir una respuesta de otros lectores y después volverse a indignar una vez más con la misma fortaleza como para seguir el debate. Entonces, este es uno de los ejemplos de las situaciones que se dieron en Proyectiles Dirigidos y que la verdad de alguna manera los que entramos en contacto con la revista nos atrajo mucho poder meternos en ese mundo de conversaciones. Hay una cuestión de curiosidad, pero también como de poder tener esta muestra y esta manera de pensar de los lectores de otra época y de un producto tan particular. Y no somos obviamente los únicos, Pablo Capana también ha hecho sus trabajos en los que habló sobre Más Allá y justamente pensando en los intercambios que se dan en esta sección. Y bueno, Héctor Pesina también hizo un trabajo para tratar de reunir a los lectores que se conocieron a través de esta sección.
Y bueno, para seguir en el tono ahora que funcionan los videos, de darle la palabra a los lectores que pudimos entrevistar, ahora quisiera como que escuchemos el testimonio de otros dos de ellos. Norberto Scheiler, desde San Lorenzo, desde San Lorenzo y Santa Fe. A través de este libro, la generación que leyó el futuro, pusimos todos los detalles de lo que es y va a ser más allá, e incluso cada uno de nosotros escribió parte o se escribió parte para tener una idea de quiénes éramos nosotros ya a los 80, 85 años. Bueno, somos un montón, estamos acá y tenemos nuestra idea plasmada en este libro que verdaderamente es un éxito brutal que se debe a que Wanda, Cristian y Darío han trabajado mucho, los cuales aprovecho para felicitar. Y ahora vamos a escuchar, si todo funciona, a Marcelino Navalles, que nos habla desde la ciudad de Rosario. Bueno, aquí estoy. Soy conocido como Marcelino Navalles. Desde la ciudad de Rosario les estoy hablando, porque no puedo ir a ese encuentro por razones de distancia y por otras razones también. Pero lo que me lleva a esto es decirles que gracias a Wanda he recibido este libro, esta publicación, que he comenzado a leer en algunas de las páginas, no he terminado toda la lectura, pero quiero agradecerles el envío y quiero estar presente de alguna manera con ustedes en estas circunstancias que son realmente inconmensurables, porque todo esto se lo debemos a estos tres chicos, Wanda, Cristian y Darío, que podrían ser definidos como un triunvirato, pero yo más vale, tratándose de masalleros, diría que son como un sistema ternario múltiple de estrellas. Son estrellas trinarias, ternarias, digamos, que todos los meses nos hacen llegar ese hermoso boletín y que ahora ha cuajado en esto que podría llamarse una antología o una recopilación, o no sé qué género podríamos enmarcar todo esto, pero es algo extraordinario. Nos ha podido juntar la cabeza a todos nosotros, los que desde muy chicos aprendimos a volar con la mente, la imaginación, pensando en un mundo mejor, en crear cosas que no existían y en suplementar a aquello que la naturaleza no podía haber hecho. Así que bueno, ahora para terminar, quiero decirles que aplaudamos a este sistema ternario que ha permitido que nosotros nos inmortalicemos en estas páginas. Me gustaría preguntarle a Wanda, ¿cómo fue este proceso entonces? Bueno, le cuento entonces. Muchas gracias por su pregunta. A comienzos de 2021, en marzo de 2021 aproximadamente, fue cuando arrancamos a hablar con el señor de esta idea que tenía ya desde hace mucho tiempo y que había comenzado a desarrollar de contactar a toda esta gente que había sido parte de la primera gran generación lectora de ciencia ficción en nuestro país. Nos propusimos entonces armar un listado fueron más de 600 nombres que aparecen entre la sección de preguntas científicas y la sección de proyectiles dirigidos en los 48 números de la revista Más Allá. Y de ese listado empezamos a filtrar aquellos nombres que claramente eran seudónimos porque no íbamos a poder trabajar con un Jack 1, no nos iba a llevar muy lejos. Y también empezamos a filtrar las direcciones
que estaban basadas en Argentina para poder dedicarnos únicamente al público argentino. Entre esas reducciones y entre los resultados de las búsquedas que pudimos hacer, nos habrán quedado menos de 200 nombres en el listado y llegamos a contactar a más de 100, pero para eso habremos tenido que llamar a, ustedes lo saben, es una especie de reclutamiento, yo lo aprendí en el trabajo, y hay que contactar casi al triple de gente para poder dar con las direcciones correctas, porque de repente teníamos 10 personas con el mismo nombre en direcciones distintas. Bueno, son cosas que pasan en la búsqueda. Me encantaría decirles algo un poco más épico, pero no existe nada más épico. Estábamos ahí como alimañas, googleando por la noche. No fue nada muy glamoroso, pero fue ese proceso doloroso el que nos trajo hoy hasta acá, y la verdad que nos dio muchas satisfacciones, porque cada vez que lográbamos encontrar a alguien, recuerden, o sea, después de una pandemia que fue devastadora para todos, después de 70 años de publicada la revista, la verdad que era un verdadero hallazgo poder dar con una de estas personas. Y no solo eso, perdón, no quiero excederme demasiado. Como si fuera un gol cada uno. O sea, la verdad es que sí, creo que descorchábamos algo cada vez que logramos encontrar a alguien. Y sobre todo, al poder entrar en conversación con ellos, entender, o sea, realmente lo valioso, eso fue lo que quizás al principio no lo sabíamos, quizás al principio la intención era solo ponerlos en contacto, reunirlos, armar un grupo, armar este newsletter que se manda mensualmente al grupo de lectores para mantenerlos al tanto de las novedades de la búsqueda, de la publicación del libro, y que me imagino que seguirá ahora que ya está publicado. Pero al conocer esas historias, y bueno, fue Darío justamente quien me hizo un poco ver eso, lo importante que era que hablaran por sí mismos, porque quizás al principio teníamos una idea de hacer un análisis más agregado, de entender qué tipo de lecturas habían tenido, sacar información, extraer información en común y no tratarlos como testimonios individuales. Pero realmente, o sea, las historias de vida son tanto más importantes y cobraron tanto más protagonismo en el proyecto, que fue la verdad lo que nos sorprendió. Y si pudiéramos extraer algo en común de toda esta gente, es justamente lo que dice el título del libro. No solo el hecho de que hayan leído en las páginas de la revista El Futuro, sino la forma de aproximarse al pensamiento sobre el futuro, que es algo que de alguna manera yo lo que veo es que ha cambiado, se ha perdido. Hoy en día, si pensamos en el futuro, quizás nos sentimos desprovistos de herramientas, nos sentimos un poco impotentes, a pesar de que tenemos toda la tecnología, todos los avances como para generar cambios radicales. Lo que sentimos es impotencia ante el futuro, nos sentimos imposibilitados de cambiarlo. Y leyendo lo que escribían estas personas y hablando con ellos, el tomar acción y también el considerar que todo era posible, pero que además uno tenía que tener un rol activo en hacer que esas cosas fueran posibles, es, digamos, el cambio de pensamiento que podríamos entender que tiene que se da entre estas generaciones. Y es interesante entrar en contacto con eso, porque es interesante justamente tratar de recuperar esta capacidad de aspirar de alguna manera. Así que, sin más, entonces, quería dar pie a escuchar el testimonio de Jorge Claudio Morén, que nos habla desde Cañuelas. Máximo Paz. Hola amigos. Más allá modificó mi vida. Cuando yo tenía 10 años nos mudamos desde la capital, la ciudad de Buenos Aires, a un pueblito miserable, una aldea en la provincia de Buenos Aires, Máximo Paz. Y disculpen los que se molesten porque diga miserable, pero
habría 40 o 50 casas y el resto era campo, un campo muy hermoso, lleno de vacas, de caballos, de gauchos y de mucha naturaleza por todos lados. La única oportunidad de leer algo, de entretenerme, de alguna cosa, era ver lo que traía el diariero todas las semanas a mi casa. Luis, me acuerdo, en su bicicleta, y compraba, primero me la pagaron mis padres, después cuando empecé a hacer pequeñas changuitas me la pagaba yo, libritos de cowboy, libritos de policiales, y un día me trajo una revista muy rara de ciencia ficción, que nadie sabía lo que era. Y además de ciencia ficción traía una cantidad de información científica muy elevada. Y bueno, empecé a leer esa revista Más Allá y cuando llegamos al número 7 más o menos, mi familia muy preocupada porque yo decía que íbamos a ir a la luna y eso era una cosa de locos completamente, fueron a ver al director de la escuela, a ver si convenía que yo leyera esas cosas. El director dijo, no, este chico no puede leer estas cosas, son demasiado fantásticas. Así que ahí cortaron mi colección a los 7 u 8 números, que completé poco después cuando empecé a trabajar por mi cuenta y a ir a recorrer librerías de viejo. Pero además, en Más Allá, trabajaba el que sería mi maestro espiritual, Héctor Germán Oesterhel, porque poco después Luis el Diariero me trajo libritos de Oesterhel y las revistas de historietas de Oesterhel, y fue donde yo dije, yo voy a hacer esto toda mi vida. Así que a partir de Más Allá y de los mundos maravillosos que nos abrió esa revista, cambió totalmente mi vida, o digamos se encauzó, porque en ese momento, como digo, era muy chiquito, era un pibe. Así que gracias Más Allá, gracias amigos, saludos a todos y adiós. Y ahora me gustaría preguntarle a Cristian por los artistas, escritores o ilustradores de Más Allá. Es un tema interesante ese. Bueno, Más Allá desde el primer número abrió el abanico y le dio cabida en la cancha a todos los jugadores que había acá. Eso estaba en los planes de Chivita. Entonces, gracias a eso nos encontramos con que ya desde los primeros números había cuentos de autores argentinos. Que esto era muy importante porque se empezaba a ver cómo se podía escribir ciencia ficción desde acá, desde nuestras tierras, ¿no? Incluso con frases, fraseología, porteñismos, cosas muy típicas nuestras, ¿no? Que llamaban mucho la atención. Y bueno, y así fue como empezaron a publicar algunos que ya venían teniendo lugar en otras revistas, como el propio Héctor Germán Oesterhel, o nombres importantes que se hicieron acreedores a un montón de galardones y premios a lo largo de su trayectoria, como Adolfo Pérez Elachi, por ejemplo, o Maximiliano Mariotti. Todos intentando escribir ciencia ficción argentina. También le dio lugar a los lectores. Hubo lectores que empezaron publicando ahí y que luego siguieron publicando en años sucesivos, en décadas sucesivas, intermitentemente, algunos, otros más, pero que empezaron en Más Allá, como Juan Pedro Edmunds o algunos otros, o Francisco Balser. Eso en cuanto a la parte literaria. Hasta los últimos números, Más Allá siguió publicando cuentos argentinos. Y de hecho, esto mereció un reconocimiento cuando en los años 70 la revista española Nueva Dimensión, que fue una revista también muy, muy célebre en su momento para el habla hispana, le dedicó un número especial a Más Allá. Y en ese número especial, lo único que había era reedición de cuentos argentinos. Eso marca hasta qué punto fue importante y hasta qué punto marcó esa época. De hecho, muchos lectores de aquel entonces, cuando con Wanda y Darío les preguntábamos, se acordaban muchísimo de los cuentos nacionales, sobre todo, ¿no? Que les habían dejado una profunda huella. Eso me lleva a acordarme, por ejemplo, del cuento de un autor que fue muy conocido en su momento, muy célebre, un personaje en sí mismo él,
que fue Ignacio Covarrubias, periodista, viajero impenitente, un personaje realmente, y que más allá publicó un cuento muy gracioso, muy divertido, que se llamaba Saturnino Fernández Héroe. Al mismo tiempo, en el correo lector apareció poco tiempo después una carta del hijo, cuando tenía, ¿cuántos años, Wandy? 8 o 10 años. 10 años. 8 o 10 años, Jorge. A Jorge, afortunadamente, lo pudimos encontrar casi 70 años después. Y con él dialogamos sobre más allá, sobre el papá y sobre distintas cosas. ¿Y dónde está Jorge? Lo tenemos acá. ¿Pero dónde vive? En este momento está en Estados Unidos. ¿Y ahora va a hablar? Va a hablar para todos nosotros. Queridos colegas, desde un suburbio de Nueva York quiero enviar mi adhesión al maravilloso proyecto que han desarrollado para fusionar en una sola comunidad a los masalleros dispersos por el mundo. Conocí la maravillosa revista Más Allá gracias a mi padre Ignacio Bernardo Covarrubias, periodista, escritor y libretista de radio y televisión, que me la hizo conocer y me llevó a casa desde el primer hasta el último número. Cuando salió Más Allá yo tenía 10 años y bastó el primer número para quedarme fascinado por el mundo que se abría entre mis ojos. En buena parte fue un impulso para estimular mi propia beta creativa, ya que desde entonces, desde chiquito, me sentía escritor. Y con el tiempo llegué a escribir libros, 2 de ellos de ficción. 2 de mis cuentos abrazan el género de ficción científica, uno ambientado en el Fermilab y otro en el CERN, titulado La partícula de Dios. Trata, como todos pueden imaginar, sobre el caprichoso bosón de Higgs. En el cuento, con una buena pizca de humor, me pregunto, ¿qué sucedería si un ángel pasara por el campo de Higgs y adquiriera masa? Para arruinar la sorpresa de quienes lean el cuento, les anticipo, se termina convirtiendo en una señora gorda. Con el tiempo desarrollé una carrera como periodista de la Associated Press y ahora soy el subdirector de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Para la revista de nuestra academia hice una entrevista al prominente Pablo Capana, que me maravilló por sus conocimientos y de quien aprendí mucho. Y después de haber escrito un libro sobre la literatura digital, estoy investigando la posibilidad de la inteligencia artificial de crear ficción decente en español. En mi reconocimiento de lo que significó Más Allá para mí, quiero recordar muy especialmente la influencia de mi padre Ignacio, quien además de estimularme a la lectura de todo lo que valiera la pena, incluida nuestra gran revista, publicó en ella el cuento titulado Saturnino Fernández Héroe, con el humor y creatividad que lo caracterizaba. Lamentablemente falleció en 1961 a los 46 años. Desde este rinconcito del mundo les reitero que me siento privilegiado por formar parte de esta comunidad solidaria y felicito de todo corazón a quienes lanzaron la iniciativa y la desarrollaron a través del tiempo con una publicación única. ¿Qué más podría agregar? Se me ocurre despedirme con una frase familiar para los amantes del género más fascinante del mundo. Clatu Barada Nicto. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que... Espere que tengo el vibrador puesto. A ver, ¿qué pasa acá? Parece... A ver, hay un mensaje de alguien. ¿Está emitiendo algo eso? Atención, Darío. Estoy por la avenida Santa Fe. Me está costando llegar a Las Heras, pero voy a lograrlo. Unos minutos y estoy ahí. Bueno, vamos a tener que... Esto está fuera de programa, Edgar. Vamos a tener un visitante. A ver...
Ahora sí, muchas gracias. Gracias a Sebastián de Horror Party, a Edgardo Castaña, que nos hizo las intros, los acompañamientos musicales. A Judith, que nos permitió estar acá, y a todos ustedes.